Hola, hola. En este videito les voy a enseñar cómo van las conexiones en una radio Android desde cero, paso por paso. Aquí está el panel de la radio. Podemos ver que hay hartas conexiones. Vamos a ir una por una. Esta de acá es la antena, es el conector ISO. Acá, por ejemplo, yo tengo una antena interna de interior y esto va puesto acá, conectado. Este lado es la antena GPS. Es la que se ocupa para el navegador o para que la radio te indique la velocidad a la cual va el vehículo. Esto va enrollado así. Un conector SMA que va puesto, se enrolla hasta que no gire más, y esto se pega en una parte que quede bien expuesta del auto, lejos de partes metálicas. Generalmente se deja en la punta del tablero o en la columna que está delante de las puertas, en lo más alto posible para que agarre la mejor señal posible. Eso. Vamos a los otros conectores. Este conector es el ramal principal, donde van todas las conexiones desde la energía de la radio, la conexión a la batería, como también la de los parlantes. Acá vamos a mostrar otro ramal en el que viene todo listo. Esto va puesto acá. Y acá va la conexión original a la que iba tu radio anterior. Hay otros cables acá que estos son fundamental. Este, por ejemplo, que dice back o que en algunos dice cámara, es el que va a la cámara de reversa, el que manda la señal a la cámara de reversa para que una vez que tú pones marcha atrás en el auto, la radio cambie y te muestre lo que muestra la cámara de reversa. Estos que dicen key 1 y 2 es para conectar el mando al volante. En radios que tengan mando al volante pueden conectar para que la botonera les quede funcionando y puedan comandar la radio desde el volante. Bueno, y en este arnés principal acá van los parlantes. Los cables de los parlantes son cuatro canales y son 8 cables en total, 4 positivos y 4 negativos. Y acá también van los cables de el negativo, el cable del standby. Este es el que mantiene la señal, digamos, permanente de la memoria de las emisoras de la radio, la hora, etcétera, las configuraciones. Ese está siempre energizado. Y este es el positivo del switch, que manda energía cuando tú giras la llave. Así que eso. Vamos a ir a los otros conectores que quedan. En este ramal se me olvidó hablar de eso. En este ramal, este no lo tiene, pero hay otros que tienen un cable azul oscuro por lo general que dicen ANT Power, que ese es para conectar digamos, las antenas eléctricas o también los amplificadores de señal para antena. Eso lo energiza cuando la radio se enciende. Ese cable manda señal, manda 12 voltios y con eso tú puedes mantener energizado una antena eléctrica si necesitas subirla, o también para los amplificadores de señal, como este. Por ejemplo, este es un amplificador de señal. En otro videito les voy a enseñar cómo se conecta, pero este va conectado acá también al ISO y va a la antena, y este va al ANT Power. Bueno, ahí ya se lo expliqué. Eso. Les voy a dejar el link abajo en la descripción por si necesitan uno de estos, un amplificador de señal, y también les dejaré el de esta antena interior. Vamos con los demás cables. También en estos ramales, este no lo trae. Hay uno que es el AMP, que es para mandar la señal. Si tú tienes un subwoofer o un amplificador, aparte de la radio, ese le manda la señal, que cuando la radio se encienda va a mandar la señal para que el amplificador se encienda también. Eso. Bueno, acá podemos ver en estos dos conectores van los cables USB. Las radios Android por lo general tienen dos puertos USB y estos van conectados acá. Es imposible equivocarse porque ambos tienen conectores distintos. Uno es de 6 pin y el otro es de 4 pin.
Ahí ustedes ven 6 pin acá y 4 pin acá. Así que imposible equivocarse. Vamos a los demás conectores. Acá en estos cables podemos encontrar las salidas de auxiliar, que en el fondo son los audio out L y R para ambos canales para conectar un amplificador. Puede ser un amplificador o un subwoofer. El subwoofer se puede conectar con esto o se puede conectar al cable verde. Siempre me preguntan, ¿cuál ocupo? Si tu subwoofer tiene cable verde, puede ocupar el cable verde. Hay algunos que tienen ambos. Y si es que tiene estos dos, tiene audio L y R, ocupa esto. Y en cualquiera de los dos es indiferente. Si es subwoofer es indiferente. Si tiene las dos modalidades, puede ocupar cualquiera de las dos. Si es un amplificador, tú tus parlantes de tu radio los tienes conectados a un amplificador externo al amplificador incorporado a la radio, ocupa esto. Por razones lógicas. Acá están los dos canales. Acá en cambio está solamente pensado para que las frecuencias graves pasen acá y pasen al subwoofer. Eso. Acá tienes otro conector que es el conector de micrófono externo. Tú puedes conectar un micrófono externo, dejarlo más cerca de tu cara, digamos, para que te escuchen mejor para cuando haces llamadas de manos libres. Eso. Acá hay una salida CBS-IN 2, que esta te puede servir para conectar una cámara delantera. La cámara trasera va a otro conector que ya les voy a explicar cuál es. Y este es un video out. Una salida de video, por ejemplo, si quieres conectar una segunda pantalla, la puedes conectar acá. Este ramal acá tiene aquí está. Tiene el de la señal para el amplificador. El mandar la señal para que el amplificador en el fondo se encienda. En algunos ramales está conectado acá y en otros puede ir acá. Lo puedes conectar a cualquiera de los dos. Esta radio, este ramal viene con la opción de conectar una SIM, porque esta radio tiene la posibilidad de poner un chip de celular para que la radio quede con internet directo. Eso, o puede hacer llamadas por teléfono desde de la misma radio. Eso. La cámara, ¿dónde va la cámara de reversa? La cámara de reversa va a este conector que tiene el RCA, que envía la señal de video y que en conjunto con esto hace que sea posible que la cámara se vea. Ya. Este va conectado a un extremo. Aquí vamos a ver que la cámara enfoque bien. Va conectado a un extremo. Este va conectado acá. Y del otro extremo va obviamente a la camarita, que está acá. Esta es la camarita y va conectado acá. Pero esta camarita tiene que tener energía. ¿Y de dónde la obtiene? Desde el positivo de la luz de reversa del vehículo. Entonces, con esta extensión, ustedes conectan el positivo a la luz de reversa del vehículo y el negativo lo pueden conectar con un tornillo a chasis. O sea, chasis es conectarlo a cualquier parte metálica. Eso, no es necesario que lo conecten al negativo de la luz de reversa. Así, en vez de picar dos cables, solamente pican uno y este con un tornillito lo fijan a chasis. Le pueden poner alguna arandela para que quede mejor fijado y para que no se corte ni se salga. Este cable, a su vez, el positivo, tiene que ir conectado con este positivo de acá. Entonces van conectados en conjunto y envían la señal. Aparte de energizar la cámara, va a hacer que viaje por este cable al otro extremo. Este otro extremo es el que va conectado acá, al cable rosado del ramal. Entonces, conectando esas dos cosas, conectando el RCA del cable y energizando la cámara y mandando la energía a través de este cable a que llegue a la radio, la cámara va a quedar funcionando bien. Cualquier duda me la pueden escribir en comentarios. Si les ha servido este video, porfa dejen un like y suscríbanse al canal si es que quieren conocer más tutoriales de esto, tutoriales de mecánica y varias cosas más. Salud.